Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir sobre el informe de ayer y sobre la situación general del país con una persona que ha estado en la vida política ya varios años, hoy es senadora, fue antes jefa de la alcaldía de Miguel Hidalgo y ha tenido una trayectoria realmente muy admirable. Me refiero, por supuesto, a Xóchitl Gálvez. Xóchitl, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, Xóchitl, tu reacción de bote pronto, ya no tan bote pronto, fue ayer, pero tu reacción del informe del presidente de la República, su tercer informe, de acuerdo al conteo muy personal de la Cuarta Transformación. Bueno, primero creo que sea tercero porque es fan de la Guerra de las Galaxias y luego va a dar el cuarto y el quinto y luego se regresa el primero y el segundo, ¿no? Pero bueno, es el primero realmente, siempre tratando de confundir a la población. Yo quisiera decir, han pasado cosas buenas. ¿Cuáles? A mí me parece importantísimo eliminar privilegios. Sí me parece un exceso lo que pasaba con ciertos funcionarios públicos. Yo no hubiera eliminado el seguro de gastos médicos, sino que lo pagaran los funcionarios, porque el sector salud no tiene la capacidad de pagarle a los funcionarios, y ahora si un funcionario de primer nivel llega al ISSSTE, le van a dar prioridad a él, porque es el secretario de Estado, y el pobre trabajador maestro pues se va a quedar atrás. Pero bueno, yo lo que hubiera hecho es que los funcionarios públicos pagaran su seguro de gastos de su bolsa, si lo querían, pero eliminarlo me parece complicado, pero eso me parece bien. Automóviles, gasolinas, celulares, todo este tipo de gastos suntuosos, ¿No extrañas tu camioneta? No, yo nunca usé camioneta del gobierno, así es que yo estoy feliz. En la delegación andaba en bici. Esa parte me parece totalmente positiva. Esta idea del presidente de combatir la corrupción también la celebro al tope. Me parece que lo que pudrió al país es justamente la corrupción. El tema es el cómo, o sea, concentrar las compras de medicamentos en una sola persona me parecía demasiado delicado. O que el 70% de las adjudicaciones sean directas, pues no va tanto con lo que él dice, pero la idea es buena. O sea, el objetivo es correcto, pero el método personalizado, centralizador, no te gusta. Porque tú eres honesto, piensas que todos los demás, pero esa parte, las reformas en materia de paridad, pues no hubieran pasado si no hubiera estado Morena, realmente, eso yo lo reconozco. O la de trabajadoras del hogar, que era alguna iniciativa de tu servidora, pero que pues nunca habían pasado. Entonces yo sí creo que hay cosas que sí simbraron a la clase política, que sí centraron el debate en las personas de menos recursos. No me gusta decirles pobres, fíjate, porque yo creo que la palabra pobre es como carente de todo. Yo cuando vivía en Hidalgo, en el Valle del Mezquital, pues a lo mejor económicamente me iba mal, pero tenía capacidad de inteligencia, el que faltaba era una oportunidad. O humilde, no necesariamente los humildes son pobres. En fin, entonces... La gente de menos recursos. La gente de menos recursos, me parece bien, me parece importante centrarse. El problema que yo veo, y ahora sí voy a los peros, es que con un crecimiento económico del cero, está muy difícil tener dinero para ayudarlos. A ver, esta idea del presidente de que ya no importa el crecimiento, lo que importa es la distribución equitativa y finalmente, como lo dijo, la felicidad de los mexicanos. ¿Te parece que esa es la ruta para que la sociedad mexicana esté mejor? Bueno, el problema es que si no hay crecimiento, no hay impuestos. Por cada punto porcentual que no crecemos, es un montón de miles de millones de pesos que... Bueno, incrementemos los impuestos a los más ricos para distribuir mejor. Pero ella dijo que no va a incrementar impuestos. Entonces, bajo la lógica de que no va a incrementar impuestos, que no quiere cobrar IVA al consumo, que sería lo más razonable para todos aquellos que están en la economía informal, pagaran impuestos, bajo esta lógica lo único que va a redistribuir es la pobreza. El gasto corriente del gobierno, de médicos, de maestros, es alto, aunque le ha bajado, es alto, las pensiones es alta, o sea, el irreductible del gobierno le va a dejar muy poco margen para sus programas sociales si no crece la economía. Eso, entonces tampoco va a poder ayudar a los más pobres como él quiere, porque no va a tener de dónde. Entonces va a distribuir pobreza. Entonces, eso me parece que tiene que quedar muy claro, que el presupuesto, vas a ver, las reducciones al sector salud, a educación, al CONACYT todavía muchísimo más, y esa apuesta no es la positiva del país. O sea,
Creo que hoy le fue muy bien a la bolsa porque, bueno, el hecho de que se haya puesto de acuerdo con los empresarios en el tema de los ductos, que por cierto yo todavía no acabo de ver de dónde se van a ahorrar los 4.500 millones, porque algo que él no dice, y que creo que sí no está bien que no lo diga, es que le dio 10 años más. Está bien, yo compraba un coche a 3 años con una mensualidad de 3,000 pesos, pues ahora voy a pagar 2,000, pero lo voy a comprar a 4 años. Bueno, nada más hay que decir eso. Yo no veo a Carlos Slim perdiendo dinero o poniendo de su bolsa para el gobierno. Entonces, eso mejoró. O sea, el que se haya resuelto el tema de los ductos, que además hace falta ese gas para la joya de la corona, que es Cancún, y Mérida, que viene con un crecimiento fuerte. Lo estrangula sin energía eléctrica. Lo estrangula sin energía eléctrica. Entonces se dieron cuenta que la joya de la corona del turismo, de por sí el sargazo les dio un trancazo, aunque no redujeron el número de turistas, bajó el costo de cuarto. O sea, el ingreso neto para la ciudad cayó. Entonces, y te viene un turismo de menor gasto. Entonces, sí hay un problema de confianza del presidente y por lo tanto sí están paradas las inversiones, sí hay una caída en la industria de la construcción, sí hay indicadores serios que te indican que bajó del 16% la recaudación fiscal. Eso ya no está a discusión, ya lo reconoció el gobierno. El mes pasado. Digamos. Ahora, ¿no te parece que parte del drama no solo es que vayamos a crecer cero, sino que si uno analiza el texto de ayer, esa discusión no existe? A mí hay una parte que me preocupa. Imagínate el albañil que viene de Puebla, que trabaja en la industria de la construcción en la ciudad, que por cierto está caída. Que había empresarios corruptos como el que conocimos que querían hacer de más, no hay duda. Pero te fuiste contra todos. Bueno, ese albañil por lo menos mandaba 1,500 pesos a la semana a su casa y con eso comía a la familia. Y el programa Oportunidades le entregaba el dinero a la mamá por los hijos, porque esto de que no había niños becados es falso. Los niños recibían dinero, 2,500, 3,000 pesos la mamá. Ahora el albañil no tiene trabajo. La mamá ya no cobra el programa. El joven va a tener 3,500 pesos. La mamá va a perder poder sobre el hijo de 15 años. No sé si el joven lo va a usar realmente para estudiar o en alcohol o en drogas, porque a esa edad no tienes una madurez para administrar ese dinero. Entonces le quitaste el dinero a la mujer que lo usaba para comer, el papá albañil se quedó sin trabajo porque no hay trabajo y el que tiene dinero es el joven. Y el abuelito. Y el abuelito. Entonces, a la gente productiva estás quitando la oportunidad y me parece que sí se van a crear algunos dramas familiares bastante complicados de disciplina con los hijos. Y además en ciertas zonas, particularmente expulsoras de mano de obra, que vivían de eso. Es decir, tú ahorita nombraste Puebla, pues son Puebla, Hidalgo, podríamos empezar a mencionar algunas que se van a ver particularmente afectadas, ¿no? Y son los más Ahora, el presidente pobres. dijo en su informe que 5 de cada 10 familias ya estaban recibiendo recursos. Pero ¿No te da eso cierta tranquilidad? A ver, reciben una dádiva. O sea, reciben 2,400 pesos, pero una persona en edad productiva puede recibir 9,000 pesos, 12,000 pesos. O sea, le va a alcanzar para comer. Obviamente el joven va a tener algo de dinero, pero de lo que se trata es de que la familia trabaje. ¿Qué otras cosas te preocupan de esto? A mí, por ejemplo, del informe, la única donde reconoció el presidente que no ha cumplido, aunque le echó la culpa al pasado, es en materia de seguridad. ¿Crees que la estrategia seguida? ¿Tú apoyaste la reforma para la creación de la Guardia Nacional? A ver, yo estuve en el grupo de redacción de la Guardia Nacional, no solo apoyé la reforma, estuve los 5 días de Parlamento abierto, pocos senadores estuvimos de tiempo completo escuchando a todos los especialistas y de entrada, ayer escuché de Alfonso antes de entrar, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, antes de entrar al informe, decir que el problema son las policías municipales. Eso fue lo que le dijimos. Eso es lo que decían todos los especialistas en seguridad, que teníamos que fortalecer a las policías municipales y estatales y la Guardia Nacional tenía que ser un complemento. Se eliminan los recursos a las policías municipales y estatales prácticamente del presupuesto y hoy la queja es de que no hay recursos, que no están equipadas, que no están preparadas, que no están certificadas. O sea, el problema lo crearon ellos. O sea, eso ya venía el problema. Pero no lo resuelven. Pero no lo resuelven con la ley de seguridad. Medio nosotros logramos meter un párrafo de que en más tardar 3 meses nos tienen que entregar un diagnóstico de cómo están todas las policías municipales. Ya casi llegaron, ¿no? Pues ya está. Entonces, eso nosotros lo dijimos. El otro tema fue que la Guardia Nacional difícilmente iba a resolver el problema
porque prácticamente lo que estabas haciendo era tomar al ejército que ya estaba en la calle, cambiarle de uniforme y decirle Guardia Nacional. Y los que más o menos tenían una capacitación, una certificación, era la Policía Federal. Sí. Por alguna razón le agarraron un odio a la Policía Federal y los han puesto a detener migrantes. La Guardia Nacional la creamos para que se fueran municipios como Aguililla en Michoacán, como Ciudad Victoria en Tamaulipas, como Coatzacoalcos en Veracruz, donde teníamos un problema de delincuencia terrible. Entonces, desafortunadamente, yo sí creo que apenas están vislumbrando una posible estrategia de seguridad pública que no la tenían muy clara. O sea, todo eso que criticaron de Felipe Calderón, de sacar el ejército a la calle, pues es exactamente lo que hicieron. ¿Y qué nos dijeron todos los organismos de la sociedad civil que han estudiado con mucho cuidado este tema? La presencia de los militares va a agravar la violencia. En el corto plazo funciona, le funcionó a Felipe Calderón en Michoacán, pero luego se deteriora. Digamos, la presencia inmediata algo resuelve, pues luego se generan otros vicios. El problema es que llevamos presencia inmediata 12 años. No, por eso ya estamos lejos para que pueda resolverlo. Y llevamos discutiendo el mismo tema durante muchos años, que son las policías municipales y estatales. O sea, por muchos que suenen 80,000 efectivos de la Guardia Nacional, pues tienes 350,000 efectivos entre las policías estatales y municipales. Fortalécelas. Ellos saben dónde están las zonas de conflicto, saben cómo se ven las calles del pueblo. Tú hablas con los militares y los militares lo que te dicen es, perdón, nosotros desconocemos Tijuana, por ejemplo. No sabemos cómo opera Tijuana porque necesitamos que esté presente algún policía municipal que nos diga, cuidado con este barrio, cuidado con aquella opción. Entonces, perdimos o estamos perdiendo un capital humano con todos los asegúnes. Había policías muy malas y nada confiables, pero había otras que eran muy defendibles. Y la federal tenía una... Y la federal tenía un prestigio... Y unas capacidades no triviales. Pues siempre puede ser mejor la policía. Bajo esta lógica de que como era corrupta había que cerrarla, pues no quedaría nada abierto. Bueno, a mí me parece que los dos pendientes más graves de la actual administración, uno es seguridad pública, o sea, más de 20,000 muertos. El tema es que con una reducción del ingreso, ni siquiera le vas a poder meter suficientes recursos al tema de seguridad pública. Y con otras, Xochitl. Con Calderón hubo este ofrecimiento de quien sea policía federal, se le va a pagar bien, se le van a dar ciertas condiciones, se podrá hacer carrera. Y hubo malos elementos, pero muchos eran buenos elementos. Sí. Y decidieron apostarle a su carrera profesional personal. Yo tuve un estudiante mío que tomó esa decisión, pues porque creyó en el proyecto. ¿Y ahora quién les va a creer? Porque en el fondo lo que están haciendo es un brazo del ejército con todo el estilo de administración de recursos humanos del ejército, que está bien para el ejército, pero que difícilmente te va a funcionar en un cuerpo que requiere una relación con la gente muy distinta. A ver, el ejército no es policía. Nos trajimos el brazo de la policía militar, pero mira, yo escuché a los policías federales que protestaban, lo recibí en el Senado, y uno de ellos decía, mira, yo tengo una condición física, estoy súper preparado, pero me encontraron un tatuaje. Entonces, no me aceptaron a la siguiente etapa por un tatuaje, porque los códigos del ejército son diferentes. El grupo social en el que están adscritos. Pero vamos a hacer un corte. Empezamos en un momento más con Xochitl Gálvez. Estamos discutiendo el informe y en general los primeros 9 meses del presidente López Obrador. A ver, tal y como lo planteó Carlos hace un momento, la reflexión es sobre el informe y sobre los pendientes del país. ¿Qué pendientes ves tú para adelante que no se hayan abordado, que no estén en la agenda del presidente López Obrador? Mira, obviamente hay uno que sí está en la agenda del presidente, que es la revocación de mandato. Ya dijo que como que ya acepta que no lo quiere en julio, pero lo quiere para noviembre. Yo realmente lo que tenemos que discutir es que el presidente fue elegido por 6 años. En la boleta fue por 6 años. Podríamos discutir la revocación de mandato para el siguiente presidente de la República y para el siguiente gobernador o alcaldes. Yo estoy de acuerdo con la revocación de mandato, pero de alguna manera tú ya votaste a un presidente por 6 años.
Es cambiar las reglas del juego a la mitad del partido. Es la ley como Bonilla. la reelección de los diputados. O la ley Bonilla. No, la ley Bonilla. No, que lo eligieron para 2 años y ahora se quiere quedar 4. Te eligieron para 6 y ahora te quieres quedar 3. O sea, el tema de la revocación de mandato es un tema que tenemos que analizar con cuidado. Toda la estrategia de programas sociales tiene que ver con clientelas, si no hay que ver dónde están enfocados esos programas sociales por distrito electoral y te vas a encontrar con una sorpresa. Entonces, ese es un tema del presidente que puso en la mesa, sí le entramos, sí lo discutimos, pero ahí necesitan una mayoría calificada, ahí necesita a la desquebrajada oposición, a la doblada oposición, o como nos dijo, pero ese es un tema que vamos a discutir. Hay otro tema que yo he puesto en la mesa, que es el tema del outsourcing. O sea, por supuesto que hay un outsourcing bueno. Sí. O sea, no puedo entender la inversión. Explícanos qué es el outsourcing. El outsourcing es poder subcontratar servicios. Tú eres una empresa que desarrolla un inmueble o que construye un inmueble, pero contratas al de la cimentación, contratas al de la estructura, contratas al del aire acondicionado, al eléctrico, y eso es válido. O sea, tú no tienes... No solo es válido, es la forma en que se hace esto. Exacto, porque hay quien ha dicho que hay que eliminar el outsourcing. Sí. O sea, eso es una estupidez. Cuando además corresponde a la especialización que se da en cada rama industrial. Exacto, y puedes subcontratar a los contadores y subcontratar al despacho de fiscalistas. Eso me parece que se vale. ¿Cuál es el outsourcing malo? Pues esto que simulaba. Simulaba que tú me dabas un servicio que no me dabas y me dabas una factura por 5 o 6 millones de pesos de 200 personas que les dabas de alta en el Seguro Social con 2 salarios mínimos y que realmente ganaban 50,000 pesos y les pagabas por fuera en una cooperativa. ¿No? O sea, toda una ingeniería financiera que empobrece al trabajador, que no recibe a veces la empresa el servicio, que se finge el servicio. Entonces, sí, es la única motivación es fiscal. Exacto. Para pagar menos impuestos o pagar menos contribuciones. Es más, métete a Google y di empresas factureras o facturas falsas y ahí te sale. ¿Estás cansado de pagar impuestos? Contáctanos. Así. ¿No quieres pagar IVA y ISR? Somos tu solución fiscal. O sea, no tiene que ir Hacienda tan lejos. Ese tema, por supuesto que hay que abordarlo, pero hay que abordarlo con seriedad, con gente como tu servidora que sabe lo que es ser empresaria, que sabe lo que es pagar una nómina. Y lo que sabe que es correr riesgos. Y lo que es correr riesgo. Entonces, creo que ese es un tema. Y el otro son las factureras, que también las empresas fantasmas que te dan una factura, pero no son falsas, porque la factura sí existe, la empresa sí existe y está timbrada por Hacienda. El tema te lo pongo fácil. Tú vas a Los Cabos, trabajas allá en una obra, te da el taxi un recibo, tú lo haces deducible porque recibiste el servicio. Sí. Y porque la factura la viste que era legal, pero esa empresa desaparece a los 2 meses. Entonces llega Hacienda y te dice, tú compraste factura falsa, ¿no? Porque resulta que esa empresa ya no existe, pero cuando tú recibiste el servicio existía. Pues entonces te aplican la nueva ley que quieren pasar, donde es prácticamente daño a la nación y delito grave, y te vas a prisión preventiva oficiosa. De ese tamaño de grave. Ellos dicen, no, pero es que ténganos confianza. No, nosotros no queremos ir contra... No somos de esos. No. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si quieres perseguir? Además, el gobierno nunca se construye con reglas porque este es bueno y me cae bien. Tienes que poner reglas para que llegue quien llegue, tenga las restricciones del caso. ¿Cómo lo podría restringir? Tu notario público revisa que quien dio de alta a la empresa exista, que no sea la trabajadora del hogar, que no sea el jardinero, que luego estos pobres se enteran que eran dueños de una empresa de miles de millones, porque el patrón les pidió la credencial y los puso de prestanombres. Entonces, los notarios públicos podrían jugar un papel importante. El propio Hacienda podría ser muy cuidadoso a quién le da el registro fiscal y a quién no. Empezar a hacer cierta inteligencia de decir, a ver, esta empresa declaró 3,000 trabajadores y está en un domicilio en Polanco de 200 metros. Sí, pues como que no. O sea, el gobierno podría hacer todo esto con un poco de inteligencia, pero lo quiere hacer a la fácil. Esos 2 temas yo los pongo en la mesa. A mí me parece también el cambio del concepto del trabajo. Ahora se le conoce como jornaleros digitales todos los que trabajan en esas plataformas que no tienen ningún tipo de seguridad social. Entonces tenemos que ir hacia la seguridad universal. ¿No? Claro. Ese tiene que ser un debate importante en la seguridad universal mesa. Requiere repensar totalmente el sistema fiscal, porque si no se puede pagar. No, y la palabra innombrable, un impuesto indirecto
Es el IVA. Que es el IVA, Sí, ¿no? claro. Esa palabra innombrable que nos permitiría que un mexicano en Tapachula o en Tijuana pudiera ir al servicio médico más cercano y más conveniente. Y otro tema que para mí sí es importante es la defensa de la democracia. O sea, yo sí veo un claro ataque a los organismos autónomos. El INE ha hecho las cosas bien, tan las ha hecho bien que aquí está Andrés Manuel López Obrador. Es una institución a la que no le podemos escatimar los recursos económicos. El INAI no era su papel combatir la corrupción, era su papel la transparencia, y me parece que hemos avanzado en eso. Han hecho pedazos a la CRE, que bueno, pues ahí me tocó a mí entrevistar a los candidatos, hoy son mayoría y la CRE prácticamente hace lo que les dice la Secretaría de Energía. Me parece que son organismos que tenemos que cuidar, que le dan cierta certeza a las inversiones. A la CNDH. A la Comisión de Derechos Humanos, que ahorita viene el nombramiento del ombudsman. ¿Ese es por mayoría calificada en el Senado? Es por mayoría calificada en el Senado, y ojalá nos podamos poner de acuerdo en una persona con agallas, porque pues el presidente dijo que él iba a aceptar todas las recomendaciones de derechos humanos, y la de las estancias infantiles simple y sencillamente no la aceptó. Y por primera vez en la historia no va al informe anual de la comisión, del presidente de la comisión. Tiene un gran desprecio por los organismos autónomos. Él cree que con que existiera la presidencia, y de preferencia si no hubiera ni Congreso ni Poder Judicial, sería lo ideal, ¿no? O sea, Ayer los invitaron. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. O sea, ¿por qué no? No nos invitan. Es más, el presidente nunca se ha sentado con nosotros, ni siquiera sabe cómo pensamos ni qué creemos. En una de esas, si nos escuchara, si tú ves los gobiernos del PAN, Querétaro, Aguascalientes, Quintana Roo, Baja California Sur, Guanajuato, son gobiernos con un crecimiento económico arriba de lo que está pasando en el país, porque tuvieron mucha claridad en finanzas públicas ordenadas, en inversión en tecnología, capacidades. Exacto. Entonces, yo creo que si algo tiene el PAN, más que vernos como enemigo, nos podría ver como aliados para que en este momento de crisis económica le podamos dar algunas ideas de cómo resolver. Por ejemplo, realmente el gobierno va a tener ingresos por la ronda cero alrededor de 17,000 millones de pesos, de dólares. Él le quiere meter, en el tiempo. Él le quiere meter 100,000 millones del gasto público. Entonces, si él siguiera tanto que ama el petróleo, si él siguiera con las rondas, y ya vi que ya festejó la primera gota de aceite de la empresa italiana, ¿no? Y estaba contento. Esa es una opción, ya tiene la reforma energética. Esa es una opción con la que él podría dejar de utilizar el dinero para metérselo a Pemex y gastarlo en los jóvenes, y gastarlo en las mujeres, y hacer muchas cosas con ese dinero. Y tendría mucha oportunidad con iniciativa privada, pero hay como cierto enojo con cierta iniciativa privada, porque ya vi que a veces pienso que la mafia del poder solo cambió el poder, porque la mafia ahí sigue. Pero fíjate, déjame retomar esto que decías de las empresas privadas produciendo, porque están empezando a producir. En los últimos 3 años, el petróleo producido por empresas privadas en México ha crecido 15%. Y es solo el inicio de las curvas de ascenso. Entonces, realmente podríamos dejar de meterle dinero fiscal a la empresa, al capricho de que tenga que perforar, porque es mucho más eficiente otra empresa, para meterlo en escuelas, para meterlo en hospitales, para meterlo en educación, para meterlo en fin, Bolivia lo está haciendo muy bien. Bolivia lo está haciendo bien. O sea, tendremos que invitar a Evo que venga, y a lo mejor el presidente se anima a escuchar la experiencia de Bolivia con el gas. Hay cosas de Evo que no me gustan, ¿no? Por eso, pero en el tema de inversión privada, no, esa parte que no la escuche, pero que escuche la experiencia con la iniciativa privada. ¿Y por qué se ha reelegido Evo? Porque está generando dinero y también porque cuando estás en el poder siempre es más fácil reelegirse, y por eso el sistema político mexicano ha sido tan cuidadoso. Por eso ayer pregunté si era Porfirio Díaz o Muñoz Ledo. Cuéntanos, ¿a qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con eso? Saqué una pancarta que decía Porfirio Díaz o Muñoz Ledo, porque se quiere reelegir en la mesa directiva, y no le toca. Se va a reelegir, y la ley dice que no le toca. No le toca, no se puede reelegir. La ley es clarísima. No me gustaría que Porfirio, siendo un hombre con las cualidades que tiene, siendo un demócrata, el final de su vida política terminara
como un antidemócrata. Entonces, ¿tú crees que no se va a reelegir? ¿Que van a elegir a alguien de otro partido? Muy rápido que ya se nos fue el tiempo. Pues seguramente a lo mejor le pasan diputados de Morena al PT y ponen a alguien del PT para quitarle lo que por derecho le pertenece al PAN. Al PAN. Bueno, con esto terminamos, Xochitl. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias. Sí, gracias, Xochitl. Nos vemos pronto. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.